amigos, el día de hoy les estaré compartiendo este diseñito de uñas del sucio Dani. Y mientras les muestro cómo realicé este diseñito, les estaré contando una historia. La historia del día de hoy se llama Me enamoré de mi tía y anduve con mi prima. Y por ahí se cuenta que también le gustaba mensajear con un muchacho moreno al que le tuvo cariño de más. Pues la historia se trata de un hombre que aún vivía con su mamá. De hecho, también vivía con su única hermana y de vez en cuando su tía los visitaba. El chiste es que tenían la vida perfecta, pues él cuenta que eran muy felices. Salían a comer y pasear juntos y amaban salir juntos al cine durante las noches. Todo iba perfecto, hasta que un día él comenzó a meterse más a internet, lo cual no le agradó mucho a su madre, pero resulta que a su hijito le gustaba estar metido molestando gente en internet. Lo que más le gustaba hacer era molestar y acosar a mujeres. De hecho, él sentía un rencor hacia las mujeres, y esto se debía a que su padre los había abandonado cuando él era niño. De hecho, él muchas veces quiso hacer las paces con su padre, pero su papá como que apenas lo miraba y hacía una cara como de enojado, como de Fuchi, por favor, vete de aquí, que no te quiero ver. Como algo así, eso fue lo que él dijo. Y todo el tiempo se la pasaba diciéndole que él no se portaba como un hombre, que ya era hora de que se portara como un adulto. Apenas lo miraba y hacía una cara de desagrado, como si no quisiera verlo allí. Y realmente no quería ni verlo, sobre todo cuando se encontraba con su nueva pareja. A veces él llegaba de visita y lo trataba muy mal. Dice que cuando su papá estaba con su amante, como que trataba de hacerlo quedar en ridículo, contándole cosas de él a la muchacha. Estando ahí él presente, deberían de ver cómo se sentía. Y lo peor de todo es que siempre que iba a ver a su papá, casi nunca estaba tan conscientemente, siempre estaba pasado de bebidas. Y él sí le dijo, yo sí le reclamé a mi papá, porque deberías de ver cómo se portó conmigo. La mera verdad, me da mucha vergüenza decirlo, pero yo hasta salía llorando de su casa, porque no podía creer cómo mi propio padre, como mi propia familia, podía preferir mejor a su amante que a su hijo. El chiste es que mi papá decía que yo le daba vergüenza, pero yo creo que era porque sospechaba de mi secreto, y era que yo no me sentía muy atraído por las mujeres, mucho menos después de lo que me pasó. Bueno, sí me gustaban las mujeres, pero muy poco. Me gustan mucho más los hombres, cuenta el protagonista de la historia. Dice el hombre de la historia, tuve muchas novias, pero como que no me sentía a gusto con ellas. Es que lo que me molestaba es que se sienten demasiado lindas y que uno no las merece. Y a mí eso me molesta mucho, que nada más porque se ponen bonitas, sienten que uno debe de rogarles. Y yo lo siento mucho, pero yo no soy muy de buscar a una mujer. Si se enojan conmigo, ni modo. Yo cuando estaba con alguien en una relación y cometí un error, pedía perdón una vez, máximo 2 veces. Y si la muchacha o señora no quería volver conmigo, pues ya ese era el problema de ella. Pero yo no iba a buscar a nadie. Si no busqué más a mi papá, mucho menos a una mujer. Yo creo que con mi madre tengo suficiente, también con mi hermana. El chiste es que yo sí estaba un poco resentido y vi que mi tía me tenía mucho más afecto. Mi tía me tenía mucho más afecto que nadie, mucho más que mi mamá y mi hermana. Bueno, con mi hermana no tenía muy buena relación, pero mi tía me quería mucho más que mi madre. Ella me apoyaba con todo esto. Ella no sabía todo sobre mí, pero podía llorar a gusto en sus cálidos brazos. Pero le conté algunas cosas, ella me entendía.
pues en una de esas le tuve que confesar que sentía cosas por un muchacho y que por eso me sentía triste. Contaba así el protagonista de la historia. El chiste es que me fui enamorando de ella, pero no se me quitaba la maña. Tenía mis cuentas falsas y en una de esas cuentas falsas platicaba con ese muchacho. El muchacho de plano era de esos, de los que solo se sienten atraídos por los hombres. El chiste es que con él solo hablaba cosas indecentes, mientras que en su cuenta real platicaba con su tía. Él dice que su tía le comentaba en sus fotos: "Ay, qué guapo te ves, sobrino. Ay, te ves bien lindo. Qué lindo. Ay, qué guapo mi sobrino". Y así comenzaron a salir juntos. Como sea, nadie se iba a dar cuenta de que eran tía y sobrino. Nadie lo sabía, así que no había ningún problema. Nadie los juzgaría. Pero al mismo tiempo platicaba con el muchacho que les digo. Con él sí hablaba cosas un poco más fuertes. Era más como atracción, no había tanto cariño. Y pues él estaba fascinado con ese muchacho. Y más porque el otro muchacho tenía de foto de perfil una foto de él mismo. No puedo decir cómo estaba, la verdad. Bueno, para que no se queden con la duda, la foto era de la cintura abajo. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Por favor, déjenme su comentario y no se olviden de compartir. Nos vemos pronto.